Listo, ya. ¿Listo? Buenas noches, profesor y queridos compañeros. Pues ya como último trabajo de este semestre, trabajo final, vamos a explicar un poco sobre la dinámica histórica y actual de la economía colombiana. Nuestro grupo, pues somos John, Cristina y Jorge, y pues Lady la que está hablando. Siguiente. Siguiente. Se quedó pegado, ya te di siguiente. Bueno, voy a ir hablando. Eh, pues como primer punto nos podemos evidenciar sobre una línea de tiempo donde podemos evidenciar los cambios de los indicadores económicos que ha tenido Colombia en los últimos 10 años. Pues un indicador económico es un tipo de dato de carácter estadístico donde destaca la economía, que permite realizar un análisis de la situación y el rendimiento que está pasando el país. En muchos de estos casos sirve para realizar previsiones sobre la futura evolución de la economía. Entonces, como les acabo de decir, en la línea del tiempo se puede evidenciar pues los, las subidas y las bajadas que ha tenido estos indicadores. Muchos años pues la economía ha bajado pues por el peso, por el euro, también tiene que ver mucho el PIB, el, el dólar. Esto, por esto cambia mucho los años. Y pues últimamente, los 2 últimos años, pues el PIB ha sido uno de los mejores, aunque este año, pues, aunque ha sido mejor que el año pasado, está bajando las estadísticas ya pues por la economía, por lo que estamos viendo, la pandemia y todo esto. Ya, siguiente. ¿A quién le toca? Estos indicadores económicos los subiste tú para complementar la información, Lady. Señor. En estos indicadores de economía son en los últimos años de Colombia donde se puede evidenciar el dólar, el UR y el TTF. El manejo del café, del salario mínimo, lo del petróleo y el desempleo. Aquí estamos en un resumen de todo lo que se maneja en la economía de Colombia. Estos son los últimos y actualizados indicadores según el DANE de qué ha pasado en los últimos en el último mes. Está desde abril a mayo que tomamos la información. Por el Producto Interno Bruto, que estamos en crecimiento, eso es trimestral. Podemos ver cómo veníamos como se puede decir, en un sub y baja. Estamos desde el 2006, esta estadística desde el 2006 hasta el 2021, donde el 2020, por obvias y razones que sabemos que pues cayó impresionantemente, una baja que nunca se había pasado en muchos años, y pues que ya estamos en el 2021 haciendo un poco de recuperación sobre este PIB. Buenas noches. Bueno, vamos a hablar sobre la evolución del PIB colombiano. Hablamos del PIB como un conjunto de bienes y servicios producidos en un país en un determinado lapso de tiempo. Aquí vemos en esta
en este cuadro que desde el 2015 al 2019 fue un PIB estable. Obtuvimos una fuerte caída en el 2020. Eh, Decimos que el PIB ha ido decreciendo en los indicadores. Esto quiere decir que Colombia ha dejado de producir bienes y servicios para importar más cosas al extranjero y lógicamente esto afecta al porcentaje de desempleo actual y ahora pues con la pandemia que estamos viviendo desde hace más de un año pues muchísimo peor es la afectación. ¿Por qué? Porque es la afectación, porque si un país deja de tener un buen porcentaje de PIB, debe empezar a importar productos, por lo que automáticamente afecta al desempleo, pues son directamente proporcionales. Es decir, que se debe tener un buen nivel de servicio, de bienes y servicios en todas las áreas de producción de un país, ya sea materia prima, educación y demás, eh, más lo que se exporte, pero si se importa más de lo que se exporta, es decir, se van a traer más cosas de afuera, se abre esta brecha para que la economía colombiana empiece a colapsar. Si vemos en esta gráfica, o bueno, en este cuadro, desde el 2010 al 2015 se mantuvo estable, sin variaciones importantes, ¿verdad? Desde el 2015 al 2019, pues se mantuvo también estable, pero pues en el 2020, debido pues a muchas situaciones y de hecho de la pandemia, hubo una fuerte caída en este Producto Interno Bruto. Esto sube y baja, este sube y baja, pues tiene una mayor producción en el país de bienes y servicios. ¿Puedes pasar por favor, John? Del año 1999 al 2002 hubo un aumento en el PIB pues de manera positiva. Los siguientes años pues se mantuvieron estables. Eh, Hubo una variación positiva, se mantuvo estable en los siguientes años, es decir, que el país estuvo entre los mismos niveles de producción, se puede comparar con cualquier moneda, en este caso pues lo estamos comparando con el euro. Entonces, ¿qué podemos determinar de ahí? Lógicamente, eh, pues el país debido a la pandemia, a ciertas situaciones o de orden público, y las políticas que se han administrado en el gobierno, pues lógicamente hemos tenido un bajo extremo en el Producto Interno Bruto, donde pues la economía ha sufrido un impacto gravísimo, ¿sí? Y, y durante estos 20 años habíamos tenido o habíamos tratado de mantener un Producto Interno Bruto pues estable, pero realmente debido a este año, por lo menos, o sea, lo que es 2020 y 2021, pues se ha visto afectado pues, por la pandemia y por muchas otras cosas. ¿Puedes cambiarla, por favor? Eh, Hablamos que la deuda pública en el 2019 fue de 150.103 millones de euros, es decir, una deuda del 52.32% del Producto Interno Bruto colombiano. Si ordenamos los países, de acuerdo pues a las investigaciones que se hicieron y a las lecturas, Colombia se encuentra en el puesto 48, actualmente, de acuerdo a la última variación presentada en el mes de abril para el año 2021, por lo que sus habitantes, o nosotros los habitantes de Colombia, según este parámetro, tenemos un bajo nivel de riqueza en relación a los 51 países con que hicieron pues el estudio. Tenemos una deuda entonces del 52.32% del Producto Interno Bruto. Su deuda per cápita es de 3.000 euros por habitante. Colombia se destaca por estar entre los países con mayor tasa de desempleo del mundo, en un país donde rige la informalidad, los vendedores ambulantes, para poder conseguir el ingreso diario. Cifra pues que a través del tiempo ha venido aumentando. Lo anterior ayudado por las últimas reformas tributarias, laborales y de salud. Afectan muchísimo el ingreso de la clase media y baja, que es la población mayoritaria en Colombia como tal. Continúa, John.
John. De factores externos de economía. Dependiendo externo de economía de Colombia, la dependencia del petróleo que tiene Colombia es muy grande. Si el petróleo baja o cae o sube, depende mucho de la economía. Siempre Colombia está muy ligado a la tendencia del petróleo. No hemos tratado de enfocarlos en otras áreas diferentes que nos dediquemos solo al petróleo para sostener la economía de Colombia. Siempre que varía el petróleo, siempre afecta a la economía de Colombia. Esa es una cosa que ha tenido últimos años, entonces, y lo estamos solo dedicando a eso. Otro de los factores externos es la migración. Lastimosamente, lo que está pasando ahorita con el vecino país Venezuela ha afectado mucho a Colombia, porque se está llenando Colombia más de población. Eso ha hecho que nuestro país no ha tenido los mejores recursos. Llegar más gente afecta mucho a la economía del país. Mucha gente está viniendo acá por las miles de situaciones que están pasando en Venezuela, están emigrando mucho a Colombia. Entonces es un factor que está influyendo mucho la economía. Y una de las más grandes que afecta más nuestra economía y que es la más grande que podemos ver y saber todos es que los Estados Unidos, nosotros somos muy controlados por Estados Unidos y por el dólar. Si el dólar cae, nos afecta a toda la economía de Colombia, afecta a todas las industrias. Ese TLC que firmamos con Estados Unidos no nos favoreció para nada, afectó espontáneamente a todas las empresas e industrias. Vendemos nuestros productos a precio de huevo y a Estados Unidos nuestros productos venden a precios altos. Es muy difícil saber sobre todo lo que hemos perdido y lo que nos está manejando a Estados Unidos solo por estar con ellos y por deberles, porque toda la plata que mayor nos está prestando es Estados Unidos a nosotros. Es un factor muy grande que está pasando ahorita, el manejo de Estados Unidos hacia Colombia. Los factores internos, en la economía de Colombia pues tenemos ahorita la pandemia. La pandemia pues fue algo que como nuestro país subdesarrollado no estaba preparado. Ningún país estaba preparado, pero nosotros peor, pues porque esto conllevó a muchos factores más. Lo siguiente de esto fue la corrupción. Tenemos la corrupción más alta en Latinoamérica. Colombia es una de las más altas corrupciones en Latinoamérica. Y a pesar de tanta corrupción, de tanto robo de recursos, de tanto robo, este país sigue dando recursos para varias cosas. Este país es muy rico en muchos recursos. Pero con esta corrupción se ha tenido muchos falcos, pérdida de plata, se ha estabilizado la economía, se ha perdido mucho. Y como da cuenta, esta es como una cadena de estos tres malos dirigentes. Hemos tenido unos dirigentes que no los sirven literalmente para nada. Unos dirigentes que no han pensado por el futuro del país, por el futuro del pueblo. Si pensaran más, no harían tantas cosas que no favorecen al país. Lo que están haciendo de vender las riquezas del oro de Colombia para sustituir la pandemia, de hacer una reforma tributaria para cubrir cosas de la pandemia, sabiendo que Colombia puede sustituir esos recursos bajando ciertas cosas, bajando ciertos intereses y no exactamente vendiendo nuestras pocas arcas de oro que tenemos para sustituir la pandemia. Esta economía es muy diferente, tiene un golpe de Estado muy duro. El Estado ha dado muy duro a la economía, porque siempre están en constante robo, no dejan que este país crezca, que siga adelante. Es muy duro lo que se ve, y todo por unos malos dirigentes, y por el mismo pueblo que elige dirigentes que no son aptos. Listo, buenas noches, compañeros. Bueno, como todos sabemos, así que haciendo un resumen de lo que hemos podido ver acerca del PIC a lo largo del semestre.
sabemos que este PIB pues, nos representa todo lo que es el resultado final de las actividades productivas y siempre pues lo haciéndolo sobre unidades de producción residentes, ¿cierto? Esto pues normalmente se mide desde el punto de vista de ese valor agregado, ¿sí? De tanto en la demanda, en demandas finales, en todo lo que tiene que ver con las utilizaciones finales de bienes y servicios y de todos esos ingresos primarios que, pues, que se distribuyen por esas unidades de producción residentes. Haciendo énfasis en uno de los departamentos de nuestro país, pues nos basamos sobre Bogotá, que por lo menos en los últimos años y debido a estos factores que han venido comentando, que comentaba anteriormente el compañero, pues se han visto variaciones, sí, por lo menos sabemos que el Producto Interno Bruto en Bogotá, pues tuvo crecimientos anuales aproximadamente del 3,7% más o menos, sí, y en un segundo y tercer trimestre del 2019 aproximadamente estas tasas de crecimiento pues han sido las más altas desde lo último que se había visto, aproximadamente como en el 2015. Y pues eso pues de acuerdo a teniendo en cuenta a la reactivación económica pues que vivía la ciudad en ese momento. ¿Listo? Aquí por lo menos vemos en la gráfica que podemos presenciar la participación a nivel departamental al PIC por cada uno de los departamentos en Colombia. Un departamento pues, que más ha aportado al PIC pues, es Bogotá. Sí, vemos aquí que maneja un porcentaje considerable sobre el segundo lugar que es Antioquia y Valle del Cauca, que son los tres departamentos pues, más, que generan más aporte al PIC. Entonces, pues siendo Bogotá el que más participación tiene, es el que más aporta al PIB a nivel nacional, pues por eso lo quisimos tomar de ejemplo, comentando también de que pues este departamento es el principal pues, centro de actividades de servicios y en la economía nacional a nivel de sectores. También se logra ver pues esa variación y esos crecimientos que habían venido sumándose en los años anteriores y que en el año actual pues no ha sido pues tan favorable. Si quieres me colaboras con la siguiente diapositiva, por favor. Entonces aquí pues podemos ver una distribución de esos sectores, ¿sí? En cuanto a finanzas y seguros, que es lo que podemos ver en la barra amarilla, es lo que mayor crecimiento ha tenido, es un 49%, seguido por la columna que está en verde, que hace referencia a todo lo que tiene que ver con actividades artísticas y entretenimiento. Luego la información y comunicaciones, actividades inmobiliarias, actividades profesionales, científicas y técnicas, todo lo que tiene que ver con comercio, administración pública y así sucesivamente. Entonces, ¿qué podemos deducir de esto? Que eh, Bogotá pues, tiene uno de los PIB per cápita más altos de Colombia y además pues se mantiene como una de las economías más dinámicas del país y pues es la economía más diversificada del país, por decirlo de alguna manera, ¿sí? En cuanto a la distribución que se puede ver del Producto Interno Bruto, ¿sí? Sobre todo sobre el año 2020, en cuanto a temas de electricidad y gas, construcción, información y comunicaciones, ¿sí? En el 2020 aproximadamente hemos visto que Bogotá pues fue el crecimiento de la economía sí fue negativo. Ahí desde el 2020 pues empezó a haber toda esta afectación por parte de los factores que mencionaba mi compañero John. Entonces pues ahí en el último semestre, por más que se han tratado de buscar alternativas para mejorar estas condiciones, pues es claro que estos factores en los últimos 2 años han venido afectando constantemente y sobre todo sobre este departamento que era uno de los que más aportaba el PIB en Colombia. Bueno, dentro de las alternativas de solución, hemos hecho como un consenso y hemos llegado a lo siguiente, pues
Actualmente la economía se ha visto afectada por la presente pandemia, pues la que hemos tenido que vivir hace más de un año, en la cual muchas personas, pues, lógicamente han perdido el empleo. Las empresas y pequeños comerciantes cerraron sus negocios para no ir a su quiebra total, ¿verdad? En términos generales, pues digamos que el tema fiscal como tal genera una preocupación que puede llevar a corto plazo a temas delicados en el país por la coyuntura y pues ha sido muy difícil por el bajo crecimiento. De acuerdo a esto, el país requiere una estructura tributaria competitiva que implica cambios muy grandes en diferentes campos. Lógicamente se debe trabajar en mejorar la competitividad, las políticas laborales, la infraestructura tanto como tecnológica como vial y pues la estructura educativa, ¿verdad? Además, pues el país para debe avanzar en pasar de los subsidios sociales a la provisión de bienes. Se requieren reformas en varios campos, pero para poder lograrlas se necesitan acuerdos políticos muy serios que pues aún no se han podido dar. Necesitamos una reforma pensional, eh, ya que nadie se ha querido comprometer con esta discusión y se ha venido aplazando durante año tras año, se ha venido aplazando, pero pues hay que prestarle atención a los temas arancelarios, ¿verdad? Colombia tiene que pensar en ser competitiva y para eso pues requiere ciencia tecnológica, tecnología e innovación. Hay que pensar en una gran reforma al sistema de educación y asimismo se puede avanzar en todas las áreas, en todos los frentes. Básicamente, pues eso es como la conclusión que tenemos, como las alternativas de solución en cuanto a los problemas de la economía colombiana. Y con esto pues finalizamos nuestra exposición. Buenas noches.